De la controversia entre el Senado de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda, hoy llegó el secretario de Hacienda al tribunal y dijo que no va a entregar ninguna información contributiva de Antonio Zagaldía, que va a parar ahí. Vamos a discutirlo ahí con un panel muy interesante, incluyendo con un ex secretario de Hacienda. Entonces, además, en medio de paros, despidos, amenazas de huelga, llega hoy la presidenta de la Universidad de Puerto Rico aquí a contarnos cómo va a resolver todo este asunto. Y vamos también con un panel económico a entender o analizar esta propuesta de oficina de permiso. ¿Será una verdadera oficina que resuelva los problemas o otro cuento más de camino de los políticos? Con eso arrancamos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugar Pelota Dura. Estamos aquí listos, vamos a estar hasta las 8 de la noche con todos ustedes. Hay que estar ya Denise Pérez, Laisa Torres. Saludos a ambas. Saludos a Ferdinand, Laisa y a Puerto Rico. Saludos, compañeros Ferdinand, Denise y amigos. Buenas noches. De rojitos hoy las dos. Fue total casualidad. No fue coordinado, no fue coordinado. Y deja que vean a Kimberly. Ah, ¿también? También. Bueno, vamos a ver qué pasa con esos colores hoy aquí. Bueno, ya está aquí la doctora, la presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Doctora, ¿cómo está usted? Sadiera Jordán. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y gracias a todos aquellos que nos ven desde sus casas. Está caliente eso ahí. Yo creo que botando fuego. hace eco a la historia de la Universidad de Puerto Rico. Es un espacio de pensamiento crítico, de conversación, de diversidad ideológica, así que sí, se dan esas conversaciones, esos encuentros. Margarita se fue para la universidad, para UPR. ¿Qué encontró? Vamos a ver. ¿Por qué la importancia de una universidad? Porque es el centro de ebullición de ideas que busca elevar el desarrollo de un país. Nos detenemos en la Universidad de Puerto Rico, nuestra institución pública de educación superior. En un recorrido desde el exterior se ve imponente la torre de la UPI, como la conocemos, pero las imágenes captadas por tierra y varias desde el aire lo que reflejan es un deterioro inaceptable para los estudiantes que van en busca del conocimiento. Desde hace décadas conocemos de edificios enfermos por el hongo y el abandono. Sí, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras se mantiene en pie. Aquí desde la avenida Ponce de León, ahora desde la Barbosa. Los estudiantes, profesores, personal en general deben estudiar y trabajar en edificios enfermos. ¿A quién se le ocurre que con ese abandono nuestros jóvenes puedan tener el mejor aprovechamiento académico? Déjeme decirle cómo están las cosas hoy. La destitución de 5 rectores hace 2 semanas ha provocado el cierre de varios recintos de la Universidad de Puerto Rico, entre ellos Ponce, Mayagüez y llegamos a Río Piedras. En pantalla usted tiene cómo no se permite el acceso. Colocaron pupitres y drones. La pregunta obligada, ¿quién o quiénes son responsables de olvidar al recinto riopedrense desde hace décadas? Bueno, sin duda alguna, siempre la universidad tiene todos estos problemas enormes, siempre de mantenimiento, todo tipo de cosas. Con las personas que hemos conversado, muchos plantean que el error fue suspender o destituir a todos estos rectores el mismo día, a la misma hora, en medio del proceso de clases de la universidad, que todo el mundo plantea, pues debieron haber esperado el verano, que los muchachos están de regreso y no se afectan los cursos básicos de la gente. ¿Fue un error o no fue un error? No fue un error. La toma de decisiones se toma en el momento en que es necesario y yo como la persona líder a cargo de la institución postsecundaria de mayor peso en nuestra sociedad, tengo una responsabilidad y ¿qué era? ¿Que no estaban haciendo el trabajo o es que no son personas de su confianza? ¿Perdieron la confianza suya? No tenían mi confianza. No tenían su confianza. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para perder su confianza? Una visión alineada con la visión que yo tengo para la institución. Por lo tanto, al no gozar de mi confianza, el reglamento me capacita a mí para
solicitar su remoción. Yo le solicité a cada uno de ellos la renuncia en persona, conversamos. ¿Y eso no ellos decidieron al fin y al cabo, algunos de ellos renunciaron, luego retiraron su renuncia. Al fin y al cabo, la Junta de Gobierno tomó la decisión final y la Junta de Gobierno ratificó la remoción que vemos los resultados, que hay 3 recintos ya básicamente cerrados, hay amenazas de huelga, etcétera, etcétera. Vuelvo y le pregunto, Presidenta, ¿pudo haber dicho a usted, bueno, pues mira, es verdad, no gozan de mi confianza, no me están siguiendo el pie de la letra, pero vamos a aguantarnos hasta el verano? Pero sin embargo, Ferdinand, yo no creo que parte de la retórica que estaban utilizando los consejos generales de estudiantes de Río Piedras, Ponce y Mayagüez, que son los 3 donde se han declarado paros, tiene que ver con la remoción del rector. Bueno, tiene que ver con que no la quieren a usted. ¿Por qué no la quieren? Yo no pienso que el hecho de que yo no les guste es una razón válida para declarar un paro. No me parece a mí. Yo le preguntaría al pueblo de Puerto Rico qué piensan al respecto. Cuando ayer el licenciado Rivera Juanatey, en la reunión con los presidentes de los consejos generales de estudiantes, le solicitó a la presidenta del Consejo General de Estudiantes de Mayagüez que articulara instancias específicas que probaran que hay un desorden, que hay algún tipo de disrupción de las operaciones o de los servicios que se le ofrecen a los estudiantes, no pudieron articularla. Entonces, si la razón por la que quieren solicitar mi remoción es que yo no les gusto, yo tengo que apelar a la razón de los estudiantes y decirles, conózcanme, denme la oportunidad de demostrarles que yo lo que quiero es el mejor interés de la universidad y el mejor interés para los estudiantes. Eso es lo que me tiene a mí en la Universidad de Puerto Rico. Doctora, le pregunto, y por esa misma línea, usted ha dicho que no va a renunciar, a pesar del reclamo de la matrícula. Hay paro de 72 horas en 2 recintos, el de Ponce 2 semanas, ha dicho, hay una huelga. Si esto escala a una huelga general, ¿cuál es el plan de acción de parte de usted para velar por la seguridad y velar por el semestre? Lo tenemos que abordar paso por paso. Inicialmente, los jóvenes las organizaciones de estudiantes que están declarando paros, que son los que lo están haciendo, cada rector tiene que identificar espacios de libre expresión, espacios designados para que esos jóvenes se puedan reubicar a esos espacios. Una vez se negocie con cada uno de esos grupos que representan a los estudiantes, pues entonces si se rehúsan a abandonar las entradas y paralizan las labores de la universidad, nosotros tenemos que tomar medidas porque nuestra responsabilidad es garantizar la continuidad de las operaciones de la universidad. ¿Y cuáles serían esas medidas? Tienen que haber medidas graduales y dependiendo ¿La fuerza? No, tenemos que negociar y lograr que los estudiantes entren en razón porque tienen que entender, pero usted conoce la historia, Presidenta, esa gente no va a negociar. Tienen que entender que no me están afectando a mí, afectan a sus compañeros que están a punto de graduarse, que pueden ver sus calendarios académicos afectados, sus asistencias económicas del Departamento de Educación Federal. ¿Cuán crítico es la situación económica financiera de la universidad? ¿Cuán crítica es? La universidad tiene una deuda que está comprobada en los estados financieros auditados. Se redujo la deuda del año pasado por $200 millones. ¿Tiene una deuda de 200 millones? De 600 millones. De 600 millones. Pero eso incluye retiro, y retiro es una deuda contraída a largo plazo porque no se vuelve efectiva. Y el dinero para restaurar, pudimos ver otra vez, eso lleva ya décadas, el deterioro físico de la universidad. Hay 1.200 millones de dólares de reconstrucción. Río Piedras específicamente tiene 250 millones de dólares. Se está reconstruyendo, por ejemplo, Resicampus, que es la residencia estudiantil. Eso ya está a punto de terminarse. Y tenemos que entender que las fases que nos toma para llegar a la construcción, que preceden eso, han tomado 2 a 3 años. Entonces, las subastas de construcción y la construcción es lo próximo. Y eso se va a estar dando entre este año y el año que viene. Presidenta, los reglamentos, creo que son los reglamentos de la universidad, establecen que después de un paro, después de las 72 horas, la universidad deja de recibir fondos. Lo voy a leer literalmente. Ponce está hablando de 14 días. ¿A qué se enfrentan el recinto? Por eso el rector de Ponce, el doctor Barrios, en consulta conmigo, ¿verdad? Decidimos que vamos a negociar. Él, de hecho, ha solicitado
a un comité de diálogo para negociar, porque no podemos permitir que se cierre el recinto por tanto tiempo. La ley orgánica de la Universidad de Puerto Rico establece que si hay una interrupción de servicios educativos o administrativos por más de 72 horas, o si se repite la interrupción el mismo semestre, la Junta de Gobierno, no yo, la Junta de Gobierno debe suspender de inmediato los fondos públicos para la universidad, incluyendo nóminas y otros gastos. Entonces, usted no les va a pagar. Los servicios. Usted no, después de 72 horas, usted está permitida a no pagar. Yo tengo que consultar a la Junta de Gobierno, que es quien y eso es no el cuerpo pagarle rector de la profesores y a todo el mundo, empleados, o sea, cero, todo. incluyendo nóminas y otros gastos. Wow. Pero hay mucha gente estudiando online, hay mucha, de hecho, que me llamó mucho la atención. Ayer la presidenta del Consejo General de la UP en Río Piedra admitió que está tomando clases online. Ella está promoviendo el paro, pero admitió que está tomando clases online. Esa es una modalidad aceptable en ciertas instancias, pero si el estudiante hizo un contrato con la universidad de que va a tomar una clase presencial, la universidad tiene la responsabilidad de ofrecer esa clase presencialmente. Todo esto que es una historia que no termina, yo creo que la mayoría de la gente, quizás me equivoque, pero la mayoría de la gente, lamentablemente, ya está a punto de tirar la pérdida de la universidad, porque no se ve futuro. Esto es todos los años, lamentablemente. todos los cuatrienios lo mismo. Ahí vimos el paquete de Margarita, otra vez los pupitres al frente de los portones cerrando. La verdad que es increíble, ¿verdad? No me gusta, no quisiera que cerramos con esa nota, porque la universidad es la esperanza de Puerto Rico. Lo sabemos, es lo que va a permitir que nuestros jóvenes echen para adelante, que esta sociedad tenga una economía sostenible. La universidad por más de 100 años ha logrado grandes cosas para esta isla, y no podemos abandonarla. Yo apelo a la comunidad universitaria, a esos profesores, a esos empleados no docentes, que son los que se fajan y que siguen trabajando todos los días. Pero por ejemplo, yo creo que la inmensa mayoría de puertorriqueños no saben cuáles son los logros de la universidad en los últimos 5 años. Un logro que haya tenido la universidad, que nosotros nos sentamos orgullosos, que podamos decir, wow, qué clase de logro tuvo la universidad. Digo, y no te estoy echando la culpa a usted, estoy diciendo que es que no hay. Mira, lo que me viene a la mente es la relación con la NASA. Hay investigaciones de la Universidad de Puerto Rico que han ido al espacio. Presidenta, el país no lo sabe. Algo pasa que no se logra comunicar las cosas que se hacen dentro de la universidad. Yo no tengo duda que se tienen que lograr cosas, pero... Yo lo comunico todos los días a través de nuestros medios sociales. Lo que pasa es que muchas veces los medios lo que recalcan es lo negativo. Lo tengo que decir. Está bien, pero aquí nunca me llama nadie para decirme, mira, Felina, me gustaría destacar. Bueno, pues si me invitas toda la semana, yo vengo y te hago una lista de logros de la universidad. Tráigame algo que de verdad justifique que el país pueda seguir confiando en la universidad. Le dan ese reto, ¿vale? Cuente con eso. Vale, pues gracias. Voy a una pausa. Cuando regresemos, vamos a entrar de lleno a esta posición oficial del secretario de Hacienda, que dijo no. No way, José. No hay papeles de Antonio Zagaldía para el Senado de Puerto Rico. Venga rápido con eso. Kimberly. Gracias, Ferdinand. Mira qué tronco de panel, día intenso de tribunales para Hacienda. ¿Cuál será el fallo del juez en este pleito? Pues miren, ya lo vamos a estar analizando con nuestros expertos, así que muchas gracias por acompañarnos. Además, ¿cuáles son los beneficios y las controversias detrás de esta propuesta del Código de Permisos? Jorge Colbert te lo cuenta en Lo que no te dicen. Y también, señores, hablamos de economía. ¿Cuál es el impacto al bolsillo de estos cambios al sistema de permisos del país? Lo conversamos con nuestros expertos. Esto es Jugando Pelota Dura. Este lunes el segmento de Jorge Colbert da un paso adelante. Llega la encuesta de Jugando Pelota Dura, un sistema innovador que integra tecnologías de vanguardia, participación ciudadana y estadísticas en tiempo real. Por primera vez en la televisión de Puerto Rico se presenta una nueva forma de medir al país, con proyecciones reales y resultados certeros. El sentir de Puerto Rico ahora se ve. Participa en la encuesta de Jugando Pelota Dura desde este lunes a las 7 de la noche. Bueno, y no hemos todavía publicado la encuesta y ya yo tengo un montón de llamadas de que a quién vamos a encuestar, que si vamos a meterle mano a los candidatos a la gobernación, que qué es lo que está pasando, que quiénes son los nombres. Así que esto se va a convertir en la sensación del país. La encuesta única solamente en este canal y en este programa de televisión. Nadie tiene una encuesta diaria con información variada todos los días. Bueno, aquí está el ex secretario de Hacienda, don Francisco Párez. Secretario, ¿cómo está usted? Saludos, todo bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad. Necesitamos luz hoy, porque hoy el día es interesante con lo que está pasando en el tribunal y el licenciado Fran Torres Viada. Licenciado. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Bueno, esta es la posición que asumió hoy el abogado, dame cuenta de los abogados, el abogado del Senado de Puerto Rico. Vamos a ver el sonido del abogado del Senado planteando la necesidad que se le entregue la información. Vamos a verlo.
Aquí no se está pidiendo copias de informativas, no se está pidiendo copias de planillas. Se está pidiendo solamente una certificación del honorable secretario de Hacienda que certifique la constancia. Es distinto a información de contenido, es constancia de que el licenciado Zagardía presentó un informativo W2 o si hubo enmienda de esa informativa. Es un sí o un no. Ya con una página certificada por el secretario de Hacienda o el Departamento de Hacienda se contestaba esta petición. Ok, esa es la parte del Senado, pero entonces la jueza hizo unos datos, anunció unos datos interesantes que me parece que me gustaría que ustedes los vieran y los pudieran analizar. Vamos a ver. Yo todavía no entiendo cómo el secretario de Hacienda va a poder determinar si la información que le va a proveer a usted está relacionada o no con los contratos gubernamentales. ¿Cómo el secretario de Hacienda lo puede identificar? De nuevo, porque Zagardía puede tener una práctica privada de otras cosas. Y tener abogados que él contrate para llevarle otros asuntos, para hacer notaría. Ok, y entonces esta es la reacción del secretario de Hacienda. Vamos a ver la reacción del secretario de Hacienda para entonces entrar en el debate. La función del secretario, el deber del secretario es preservar esa confidencialidad de la información y si el contribuyente no autoriza esa divulgación, pues el secretario está impedido de proveer esa información, pero bien se reconoce las facultades que tiene la Asamblea Legislativa y en ese balance de intereses es que se le pidió al tribunal que escuchara los planteamientos que bien se hicieron durante el día de hoy. Vamos a ver, vamos a esperar la determinación del tribunal. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Paco, como ex secretario de Hacienda? Bueno, que el secretario está haciendo su trabajo. Yo sí pienso que el Senado cumplió en el momento que consiguió la orden del tribunal. También pienso que a pesar de que estas órdenes que da el tribunal para que el gobierno, la rama ejecutiva, provee información ante la Asamblea Legislativa, debió haber sido un poco más celoso la jueza antes de emitir esa orden, porque aquí están riñendo dos cosas: esa facultad que tiene la Asamblea Legislativa de solicitar información y ese derecho a la intimidad que tiene el contribuyente. Aquí lo raro, ¿verdad?, o lo peculiar, es que el secretario de Hacienda está defendiendo más los derechos del contribuyente que el propio contribuyente. Cuando uno mira el caso de Rullán, el conflicto era entre Rullán y el Senado de Puerto Rico. El Departamento de Hacienda era un actor de reparto en esa controversia. Esto se ha resuelto ya en los tribunales, ¿correcto, Fran? Sí, mira, este tipo de reclamos se ve con mucha frecuencia en los tribunales. Hay jurisprudencia vasta, hay normativa clara sobre esto. Así que yo creo que un poco aquí lo que va a tener que determinar la jueza, número uno, que el Senado hoy o el abogado del Senado un poco recogió vela. Sí. Porque yo me leí la demanda y me leí la petición antes de venir para acá y lo que originalmente se estaba solicitando parecería ser mucho más abarcador que meramente un sí o un no de una certificación. Así que lo vi. recogió vela, número uno. Y número dos, aquí el balance adjudicativo que tiene que hacer la juez Iris Cancio es determinar si la información que se está solicitando está revestida de una expectativa razonable de intimidad por parte del contribuyente. Pero no sé si, discúlpame, no sé si me equivoco al interpretar que usted quizás lo hubiera entregado. No, probablemente yo hubiese persuadido al contribuyente que fuera él y fuera más proactivo en defender sus derechos, porque ahora mismo el contribuyente no forma parte de esta controversia. Tiene al secretario de Hacienda defendiendo más los derechos que los reclamos que hace el propio contribuyente, y eso es lo que distingue un poco esta situación del caso de Rullán. Pero el público en general se pregunta, Zagardía es un contratista del gobierno, eso está establecido. Ahora, como contratista de gobierno que opera con fondos públicos, ¿le cobija o se puede ver como un ciudadano privado como está alegando el Departamento de Justicia en cuanto al alegato de confidencialidad? Lo que ocurre es que en este contexto el licenciado Zagardía es un contribuyente y es un ciudadano privado. El hecho de que tú rindas... un contratista del gobierno. El hecho de que tú rindas servicio... Yo, que soy un abogado que trabaja en la práctica privada, el hecho de que yo rinda servicios al gobierno no significa que el dinero, una vez yo lo percibo, sean fondos públicos. Exacto. A mí me pagarán con fondos públicos, pero una vez yo lo percibo, producto de mi trabajo, son fondos míos como individuo privado. Y eso tiene una garantía de integridad. Ok, vamos a hacerlo un poco más sencillo, Paco. O sea, para que la gente pueda entender, porque esto es bastante técnico y es un asunto legal. ¿Qué es lo que podría poner en peligro a Zagardía si se entregaran unas planillas o una información financiera
que lo vea haciendo más horas de las que pudiera proveer como ser humano o como empresa? Dame un ejemplo. Más que lo que arriesga es que es su derecho a la intimidad y eso hay que respetarlo. No, Desde lo que se provea no se pone nada en peligro, pero ciertamente esa información está cubierta y debe estar cubierta por el bienestar de los puertorriqueños, por ese derecho a la intimidad. De acuerdo, está adjudicado. El punto es, si el Senado está interpretando o dando a entender que hay un manejo inadecuado de sus finanzas o de su facturación, dame un ejemplo. ¿Qué es lo que puede haberle ocurrido ahí que el Senado de momento, espérate, sí, aquí hay una doble facturación o una inflación de la factura? Presumo que lo que están tratando de evaluar es que se facturaron unas horas, tal vez probablemente con una cuantía que no hace sentido que un solo ser humano esté haciendo, y están buscando si en efecto hubo subcontratación. Pero de hecho, incluso analizando esto en los detalles, el hecho de que hayan o no informativas no significa que haya cumplido o incumplido con el contrato, que va también el planteamiento que estaba haciendo Laisa. En ese sentido, pues yo hasta me cuestiono un poco la pertinencia de violar o poner en pausa ese derecho a la intimidad para esa información, cuando eso no va a ser determinante para decidir si una persona cumplió. Él pudo haber enmendado esas planillas las 480 y las W2, si se radican dentro de las fechas o no, eso es un tema administrativo. Exacto. Si tú las radicas fuera de término, tú pagas una multa y se acabó. ¿Qué hay detrás de la investigación? Pues yo no sé, pueden haber muchas cosas, ¿verdad? Porque yo no soy el que estoy investigando, pero por ejemplo, el instinto investigativo, por ejemplo, a mí me dice que están buscando lo que acaba de decir el exsecretario, ¿verdad? Si tú estás facturando X cantidad de horas y si es plausible que una sola persona, pero para eso tú no tienes que pedirle al Departamento de Hacienda las 480, tú le puedes pedir a él, certifícame quiénes trabajaron en los contratos de gobierno contigo. El ente investigativo tiene otras maneras y otros mecanismos para determinar si en efecto eso está ocurriendo o no, sin tener que entrar en esa información. ¿Cómo ves la decisión de la jueza Iris Cancio con lo que se planteó hoy? Mira, yo creo que la jueza está sopesando con bastante énfasis el criterio de la intimidad, de la intimidad del contribuyente y de cómo operacionalizar lo que está pidiendo el Senado, porque si te fijas, le dijo, bueno, pero ¿cómo Hacienda va a discernir de las posibles 480 cuáles están asociadas a trabajos relacionados a los contratos de gobierno gubernamentales o cuáles están asociadas a otro montón de cosas? No está adjudicado esto, no es tan fácil para el Senado a pesar del poder constitucional que tiene. Es que hay un conflicto, hay un conflicto, y yo no creo que la acción que está tomando el secretario de Hacienda, aunque tal vez yo lo hubiese manejado distinto, yo tampoco lo veo irrazonable la medida que le está tomando. Bueno, pues esto... Acuérdate que, Ferdinand, mira, el poder del Senado de investigar es bien grande, pero en una democracia constitucional ningún poder gubernamental es absoluto. ¿Qué tiempo tú le das, Fran, más o menos, que se puede tomar la secretaria, la jueza en tomar esta decisión? Lo debes resolver, hoy es jueves. Sí. Ya mañana es día de decisión tribunal. Mañana es día de decisiones, pudiera ser mañana o no pasa la semana que viene. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Gracias a los dos, agradecido por el detalle. No te vayas, Paco, porque te voy a meter en otro revolú allá. Voy con Kimberly y regresamos. Vamos a ver si esta propuesta de permiso es de verdad posiblemente una realidad o es otro cuento más de camino como lo hacen todos los cuatrenios. Vamos con eso rápido. Kimberly. Gracias, Ferdinand. ¿Debe el secretario de Hacienda entregar las planillas de Antonio Zagardía? Ya usted votó la encuesta clara, un 77% dijo que sí. Gracias a todos por participar y, señores, quédese con nosotros porque al volver la gobernadora convocó y pocos respondieron al llamado. ¿Qué pasó hoy en la reunión legislativa? Pues miren, le decimos. Además, ¿cuál es el impacto al bolsillo de estos cambios al sistema de permisos? Ya está con nosotros nuestro querido Jorge Colbert con unos detalles muy interesantes, un adelanto. Bueno, vamos a hacer un análisis de las coincidencias y diferencias principales del proyecto tanto de la señora gobernadora como el presidente del Senado sobre el tema de los permisos, que es un tema prioritario para el desarrollo económico. Así que usted quédese con nosotros. La urgente necesidad de un cambio en el sistema de permisos no trajo uno, sino dos reformas para atender esta problemática. Y aunque parecen ser buenas noticias, la controversia se da por quienes las impulsaron. Por un lado, la gobernadora y por otro, el presidente del Senado. Esto es lo que sabemos. En marzo, el gobierno anunció medidas para enmendar el Código de Permisos actual. Lunes 6 de abril, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, se adelantó y presentó el proyecto 11
1173, que redefine permisos, limita evaluaciones ambientales y cambia el rol del Estado. Martes 7 de abril, la gobernadora se expresó sobre su reforma y envió una carta con una convocatoria para la conferencia legislativa. Esto es un nuevo código de planificación y permisos para Puerto Rico. O sea, esto no es solamente una enmienda. Miércoles 8 de abril, en conferencia de prensa, la gobernadora presentó su proyecto y finalmente Puerto Rico tenía en sus manos la reforma de permisos. Hoy, jueves 9 de abril, a las 7 de la mañana, un Buenos Días del presidente del Senado fue publicado. Buenos días, Puerto Rico. El próximo lunes 13 de abril a las 10 de la mañana en el Salón Leopoldo Figueroa estaremos convocando la primera vista pública sobre los proyectos de permisos 1173 y 1183. Cierro cita. A las 11 de la mañana, con la ausencia del grueso del Senado, la gobernadora Jennifer González encabezó la reunión de la conferencia legislativa y el presidente del Senado no asistió. ¿Cuál de los dos proyectos le conviene a Puerto Rico y prevalecerá? Juzgue usted. Bueno, y todo eso se dio hoy en medio de la famosa conferencia legislativa que convoca a la gobernadora de Puerto Rico y fueron muchos legisladores, pero hay otros que no fueron. Aquí está Jorge Colbert. Colbert, como siempre, voy contigo ahora, vaya, para que me dejes ahí una información importante, pero sigo con Laisa y Denise. Bueno, el presidente no fue, y la mayoría, estábamos hablando de radio esta mañana, y la mayoría de los senadores tampoco fueron, solamente fueron 4. Pero la gobernadora dice que llamó al presidente. Y que no le contestó. Y que no le contestó y que le mandó mensajes de texto y que tampoco le contestó. No sé qué contestación daría o qué excusa daría el presidente. ¿Tienes alguna idea? No ha dicho públicamente nada. No tengo idea, pero la realidad es que la reforma de permisos es una de las prioridades y los compromisos más importantes de esta administración, y yo creo que más allá de diferencias personales tienen que poner a un lado y cumplirle al país, que fue una promesa que le hicieron y que el país está ahí pendiente. Yo creo que ese post que él puso temprano en la mañana anticipaba que no iba a estar en la conferencia legislativa. Es como que, ok, este asunto ya yo lo atendí. Sí. Ya le di. El lunes hay vista. Ya el lunes hay vista. ¿Cuál es el otro tema? Más ninguno, pues dale. Pues, pero es la segunda conferencia legislativa. Claro. Apenas la segunda. Entonces, con una división tan grande, viéndolo desde el lado político, pues siguen las riñas. ¿Se logrará la llamada reforma de permisos? No lo sé. Sí. Bueno, Colbert, vete a tu área, que tú tienes trabajo allí, pero lo que te iba a decir era lo siguiente. Esto es una promesa bien importante de la administración. Tiene 800 páginas el documento más las 70 de Rivera Chat. Dudo que un legislador solo lea, primero que todo. No creo ni el de 70 se van a leer. Pero sin duda alguna hay enormes retos, y precisamente ahora vamos a arrancar aquí con un panel de profesionales de primera, a ver cuán importante es que se logre esto para Puerto Rico. Pero antes, vamos con Colbert. Así es, Felina, el compromiso programático del Partido Nuevo Progresista, de la gobernadora y todo ese equipo legislativo, es aprobar una reforma de permisos que acelere el desarrollo económico del país. Es un consenso en que el proceso ha sido lento, burocrático. Esta es la 6ª administración consecutiva que promete una reforma de permisos, y los documentos que presentó la señora gobernadora ayer son bastante extensos, sobre 800 páginas, la del presidente del Senado cerca de 70, la del presidente del Senado básicamente son una serie de enmiendas amplias y que cambian varias dinámicas gubernamentales. La de la gobernadora es una reforma completa, inclusive del área también de un código de planificación. Ahora bien, hay algunas coincidencias, me parece, son importantes, porque está por lo menos están las bases para poder llegar a unos entendimientos, y es muy probable que ellos puedan conciliar ambas medidas. ¿Por qué? Sencillo, porque la gobernadora necesita el Senado para aprobar su ley, y el gobernador y el senador y presidente del Senado, don Tomás Rivera Chat, necesita la firma de la gobernadora para convertir su proyecto también en un estatuto. Pero la coincidencia entre ambas piezas legislativas es el siguiente. Primero, coinciden en que el sistema actual es lento y burocrático. Eso no hay duda, todos coincidimos en eso. Segundo, hay una serie de interrogantes sobre lo que se llaman las funciones ministeriales de la agencia, que se han atribuido unos poderes que no necesariamente están garantizados o protegidos en la ley, que han provocado una duplicidad de esfuerzos en múltiples agencias, y la figura del profesional autorizado que regresa en el proyecto de la Fortaleza, y que va a ser algo interesante para ver si puede de alguna manera acelerar el proceso. Sin embargo, más
allá, mire, de lo que la presentación que le hice a ustedes hace unos días, donde hay más de 70 distritos de calificación, que ha sido bien burocrático, realmente donde la legislatura tiene que básicamente poner el ojo para proteger lo que es verdaderamente trascendental para el futuro, son los terrenos de alto valor ecológico que están establecidos, hay unas guías particulares estatutarias, los terrenos agrícolas para sus usos de conformidad a los mismos y los terrenos de alto riesgo, que estos son básicamente los que están bajo los mapas de FEMA. Es importante, los temas ambientales no se deroga ninguna ley en ninguno de los dos proyectos. Por supuesto, hay interrogantes, hay dudas, pero no hay duda que el proceso de vistas públicas va a aclarar muchas de las dudas y particularmente lo que necesita el país es certeza a los desarrolladores y también a nuestra protección ambiental camino al futuro. Pasamos con Ferdinand. Vamos a tratar de entender toda esta propuesta de la administración, que es súper interesante. Sigo con Paco Pared, se incorpora Antonio Medina, que fue miembro de la Junta de Supervisión Fiscal. Antonio, saludos. Y Paco también. Aquí está Rafa Rojo, el expresidente de la Asociación de Constructores de Hogares, la licenciada Laisa García, que es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, y también Rafael Vélez, que es el presidente de la Asociación Industriales. Gracias a todos, se lo agradezco. Rafa, tú llevas muchísimos años hablando de este tema. En este momento particular, ¿cuán importante es tener un nuevo código de permiso como la plantea la propia gobernadora? Es bien sencillo, Ferdinand. 55% de toda la vivienda en Puerto Rico es informal. Eso es un reflejo de un sistema de planificación fallido, de un sistema de permiso fallido que no le deja opción a la gente que tener que hacerse su casa a pico y pala, y no se les puede culpar cuando el mercado y la comunidad regulada tiene que pasar tantos procesos que los proyectos no se llegan a lograr. Así que, la vivienda. Y no es nada más el tema físico de desarrollar propiedades, pero los comerciantes, quien único se puede beneficiar, y no debo decir ni siquiera beneficiar, quien único se puede salvar de un proceso tan complejo como el que tenemos, son las empresas grandes que tienen la capacidad de pagar abogados, consultores y gestores. El pequeño, el mediano comerciante no tiene los recursos para poder gastar. Entonces, le complicas la vida al grande, se la imposibilitas al mediano y el chiquito no tiene ni la más mínima posibilidad. Tú representas la Cámara de Comercio, que hay medianos y hay grandes también. ¿Cuán importante? O sea, ¿ustedes de verdad van a apoyar este esfuerzo? O sea, ¿van a meterse de lleno a tratar de que los legisladores aprueben esta medida y logren finalmente convertirla en ley? Si alguien en el país está conforme con ser el 51 del 51 y el 83 del 83 en la forma en que se hace negocios en Puerto Rico, en cómo le vendes la inversión al país en términos de competitividad, pues entonces estamos mal y llevamos 30 años tratando de que revisen algo que evidentemente no ha sido funcional. Y no es por falta de que otras administraciones no hayan querido poner su granito de arena para comenzar. Me parece que la ventaja de esto es que es estructural. Está diciendo, vamos a concentrar todo eso. Mira, cuando la gente quiere hacer daño y tienes 10 instancias para ir para paralizar un proyecto, eso te atrasa, eso te encarece el costo del proyecto. Y sobre todo, cuando usted va a poner un negocio y usted tiene que estar 1 año, 2 años tratando de solventar esos costos, mire, usted cierra antes de que pueda comenzar el proyecto. Este proyecto tiene bueno que se queda una sola agencia haciendo todas las... Ayer en radio me decía el exdirector de permiso bajo la administración de Pierluisi que esto puede tomar 2 años, Antonio Medina, montar todo este andamiaje, lograr que finalmente esté abierta la oficina y que empiece a operar, puede estar hasta 2 años. La Junta, ¿cómo vería esto? Mira, lo primero que tengo que decir es que felicito a la administración por tomar esto en serio y hacer un proyecto de ley que realmente crea una nueva estructura de permisos para Puerto Rico. Los permisos en Puerto Rico nos hacen no solamente no competitivos, pero afecta al empresario, porque hace más altos los costos de operar, afecta al consumidor, porque eso significa que es más caro los productos y la forma que tienen que interaccionar con esos comerciantes, y afecta a los empleados, porque no necesariamente se crean los empleos necesarios porque los permisos aguantan el desarrollo económico. Y de eso quiero hablar con Paco, pero Rafael, ¿cómo lo ven los industriales? O sea, hemos hablado aquí 1000 veces de la importancia
impotencia que a veces ustedes tienen ahí que no pueden sacar proyectos importantes. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, se hace difícil cuando la permisología tarda tanto tiempo convencer a gente de que invierta en Puerto Rico. Exacto. Y sacan los permisos, se tardan 2 años y al final se cansan. De la misma forma que el chiquito se cansa y el mediano también, pues el grande dice, mira, yo prefiero, no es competitivo Puerto Rico, es competitivo, vamos a decir, República Dominicana, Costa Rica, North Carolina, South Carolina, y se van para otro lado. ¿Qué dice Laisa Torres? Laisa tiene preguntas para acá. Sí, para Francisco Pareja específicamente, le pregunto, no se ha hablado del costo, ¿verdad? ¿Cuánto costaría, a tu juicio, implementar una reforma de permisos como esta? Como la que se propone. Debe ser millones de dólares porque tienen que robustecer el sistema, establecer procesos, entrenar los empleados que van a estar implementando esto. Y esto tal vez nos pone en una situación de recibir lecciones. La gobernadora, quien felicito por priorizar este tema, ella puede reclamar que está simplificando el sistema de permisos de Puerto Rico con un proyecto de ley que tiene 850 páginas. Imagínense cuán difícil es esto, que se puede reclamar que estamos simplificando el sistema con un proyecto de ley de 850 paginitas. Imagínate. Ahora, yo te iba a preguntar, Rafa, esta es la 6ª administración que propone un cambio en lo que tiene que ver la otorgación de permisos. O sea, ¿qué nos garantiza ahora o qué confianza te da ahora que finalmente se va a lograr? ¿Qué has visto tú en todo este proceso? Que has estado en todas las conferencias. ¿En cuántas conferencias a veces tú has estado sobre este mismo tema? Demasiadas. Mira, algo que yo creo que es distinto. Vamos a ver. La gente se ha enfocado en la controversia de los 2 proyectos. Los 2 proyectos están alineados en un fin, los 2 proyectos pueden coexistir, los 2 proyectos son buenos y los 2 proyectos se pueden beneficiar de que haya un proceso legislativo bueno, altamente técnico, para que se resuelva este problema. Lo más importante que nunca se ha hecho antes, que aquí hay un cambio de filosofía. O sea, aquí hemos vivido bajo un sistema paternalista donde los derechos de propiedad privada pasan a un segundo plano y es el gobierno quien decide. Y no es el gobierno el que decide, son los derechos de propiedad privada y es lo que es legal y es lo que es ilegal, los terrenos protegidos. Y debo decir, me alegro y me agrada que las leyes ambientales aquí ninguna se está derogando, así es que la protección al ambiente aquí no está en juego. Aquí lo que está en juego son reglas claras, procesos ágiles, y hay un proyecto del presidente del Senado y hay un proyecto de la gobernadora que ambas comulgan en esa misma dirección. Ferdinand, hay una cosa importante de este proyecto también. Veo que por primera vez en mucho tiempo deciden que hay que quitarle a ciertas agencias del gobierno facultades inherentes a detener procesos y eso ayuda, porque ese 4º nivel de las agencias se han convertido a través de los reglamentos en el mayor impedimento. Lo que no aprueban en la ley es que lo aprueban en un reglamento. La gobernadora lo catalogó como el gobierno permanente, que está ahí en el 2º o 3er nivel de cada agencia, que sin ellos no van para ningún lado. Pero hay que aprobarlo ya. Sí, bueno, tengo que hacer una pausa y Denise tiene preguntas. Voy a una pausa y regresamos con este debate que está súper interesante. Vengo rápido. Y la gente quiere opinar, Ferdinand, en su casa. Arturo Valderrama dice, mira, los 2 proyectos de permiso son similares. Usted siga comentando a través de nuestro canal de YouTube, que yo estoy leyendo todos esos comentarios. Bueno, mis amigos, vamos a seguir jugando con este tema, jugando pelotadora con este tema que me parece que es fundamental, ¿verdad?, para el futuro de Puerto Rico. Denise Pérez tiene preguntas, se incorpora. Bueno, me pregunto, ¿dónde queda la autonomía municipal? ¿Están ya los municipios quejándose por el asunto del permiso único que podrían afectar las arcas municipales? Bueno, aquí hay municipios que no hay forma de hacer negocio a menos que tú puedes llevar el permiso del gobierno que tú quieras. Carolina es uno de ellos, allí no hay quien entre, es una república independiente. O sea, ¿cómo se atiende eso, Rafa? Porque hay diferentes niveles de autonomía. Mira, yo no he terminado de leer el proyecto de ley, es un poquito extenso. 823 páginas. Sí, el que crea que puede llegar a cualquier municipio, sea autónomo o no sea autónomo, y desarrollar un proyecto que vas a tener que ir numerosas veces al municipio sin lograr convencer al alcalde de los atributos de tu proyecto. Y ese es nuestro trabajo, convencer al Estado de que el proyecto es legal y que el proyecto es beneficioso. Así que yo creo que los alcaldes siempre van a tener el poder que merecen. Una cosa es un poder o una influencia por el proceso, otra cosa es que tengan un derecho de veto. Pero todos los municipios tienen su estructura de permiso. Del mayor al menor, todo el mundo tiene su estructura y tiene que ir a negociar con ellos. Recordemos algo, y es que vuelvo, y por eso que digo que es un cambio de filosofía.
El Estado, el municipio, solamente puede oponerse a un proyecto si no está de acuerdo a la ley, no por un capricho, no porque no me gusta el proyecto, no porque yo no lo quiero. Allí tiene que haber, y esa es la filosofía que aquí está adoptando, porque vivimos en una sociedad capitalista que tiene unos derechos de propiedad privada que están protegidos. Yo me imagino que esto va a levantar ciertas protestas, específicamente la parte ambiental, y hablaba ahorita de la construcción, correcto. La agilización de permisos, ¿se puede equilibrar sin tener que sacrificar la seguridad, la calidad de lo que tenemos, del ambiente principalmente? Es al revés. Las sociedades que no agilizan los permisos y permiten que el sector privado provea lo que está demandando la sociedad de manera regulada, fracasan y el ambiente se destroza. Y si no, vayan a Haití, vayan a múltiples jurisdicciones y miren cómo está el ambiente y miren dónde están aquellos que promueven los permisos. Y al final, si lo ves, ¿por qué otras jurisdicciones sí lo pueden hacer y nosotros no? O sea, estamos últimos y todo esto va con el desarrollo precisamente. Antonio, la Junta le dará el visto bueno a esto. Ya, que creo que hubo reuniones. ¿Cómo lo vería? Mira, yo entiendo que sí. Obviamente yo no puedo hablar por la Junta, ya yo no estoy allí, pero una cosa que hizo muy bien esta administración, se reunió con diferentes grupos, se reunió con grupos privados. Yo estuve en uno de los grupos focales donde nos expusieron el proyecto. Yo estuve en la reunión donde estuvimos varios ex miembros de la Junta. Y me parece que ellos han hecho muy buen trabajo presentando el proyecto a los diferentes grupos. Para mí, para que este proyecto se dé, es necesario que el sector privado se una y se asegure que no deje que un proyecto que es bueno para Puerto Rico, que es bueno para los puertorriqueños, no se dé por diferencias políticas. Yo creo que es el momento que tenemos que asegurarnos que las cosas que son buenas se deban dar y que puedan pasar por el proceso legislativo y lograr un acuerdo con la Cámara, Senado y con los municipios para que se pueda llevar a cabo. Sobre los municipios, yo creo que es importante. La Cámara de Comercio y otros gremios me parece que reciben todo el tiempo de las oficinas de desarrollo económico de los municipios, que colaboremos para desarrollar de manera efectiva sus cascos urbanos, los comercios, la vivienda. Yo no veo cómo hay una desvinculación negativa en que se mejoren los permisos para mejorar los cascos urbanos. No veo que haya una diferencia de criterio en cómo mejoramos eso con los alcaldes. Bueno, no tengo más tiempo. Gracias a todos. Me parece excelente la discusión. Mañana vamos a seguir profundizando sobre el particular con otro grupo de profesionales y de alcaldes de Puerto Rico.